Hola, soy Alejandro. Bienvenidos a Kids Spanish. Por favor, pasad. Come in. Today I thought I would be doing something different. Not everything are going to be cool grammar points and me behind the slides. So I'm going to give you an inside look into my life by giving you a tour of my apartment. And obviously the goal here is also to teach you some vocabulary around the house and some furniture, but that's going to be tricky because, as you're going to see, my apartment is not the best place to teach you about things because there are not many of them. But let's try to help you learn a bit of vocabulary at least. And I'm going to be doing that in Spanish, okay? But I will have subtitles in both English and Spanish there so you can follow along no matter what your level is. So let's get started with the tour. Vamos a empezar por la entrada. Esta es la entrada del apartamento, es la puerta de entrada. Y una cosa importante es el felpudo. Se llama felpudo. Esencial, hay que limpiarse los pies. En la entrada tenemos el telefonillo, el interfono para abrir la puerta y el felpudo antes de entrar. Y al entrar tenemos el perchero. Hace un poco de frío ya aquí donde vivo, entonces tengo guantes y un gorro, la chaqueta y los zapatos. Y muy importante, mi riñonera. Una riñonera es esencial, un gran estilo que tengo yo para vestir, como vais a ver. Entonces, muy útil. También la esterilla para hacer mis ejercicios. Me gusta ir al parque para hacer unos estiramientos y cojo la esterilla y me voy. Entonces, esta es la entrada y podéis ver aquí la lavandería, ¿vale? Esta se llama la lavandería, que es donde está pues, la lavadora para lavar la ropa, por supuesto, y algunos utensilios como una escoba eléctrica, es un poco moderna, ¿no? Y aquí tenemos los productos de higiene y limpieza, muchos, para los pies, ¿sí? No queremos que nos huelan los pies, es un problema. Pero también para los mosquitos, no queremos mosquitos en casa. Y bueno, tenemos también objetos para limpiar los cristales, quitagrasas, papel de cocina y también para la lavadora tenemos detergente y suavizante, ¿no? Un suavizante muy bueno, deja la ropa muy bien. Entonces, esto es la lavandería, donde tenemos la lavadora. Yo no tengo secadora en casa, uso un tendedero, pero esta sería la primera zona de la casa. La entrada y la lavandería con los productos de limpieza. Vale, y vamos por la entrada y tenemos aquí el electrodoméstico más importante de la casa, que es el microondas. Esto es lo que yo mejor utilizo en la cocina, soy muy habilidoso con él. Entonces el microondas para calentar la comida, muy importante. En la entrada, ¿por qué? Bueno, verás que no tengo mucho espacio, entonces era donde cabía. Vamos, aquí tenemos el salón cocina, ¿vale? Esto es el salón oficina cocina, porque aquí es donde trabajo y aquí podéis ver mi cocina, ¿vale? Está todo en un espacio, es un apartamento pequeño de unos 50 metros cuadrados, me parece, y está, bueno, en un sitio. Para mí es suficiente, está bien. Y aquí tenemos el congelador de la nevera, ¿sí? Donde tengo mis verduras y mi carne congelada, y la nevera donde tengo la comida preparada y muchas claras de huevo, ¿eh? Si queréis saber cómo preparo mi comida, me podéis dejar un comentario y haré un vídeo sobre mi forma de prepararlo todo, si os interesa, para aprender un poco de vocabulario de la alimentación, la cocina. No sé. Entonces, en la cocina tenemos el fregadero, ¿vale? Esto es interesante porque en inglés decís kitchen sink and bathroom sink, o es la misma palabra sink,
pero no en español. En español, esto es el fregadero y en el baño lo aprenderemos después cómo se dice. Así que, bueno, tenemos aquí la comida, lo que utilizo para comer no es mucho, lentejas, arroz, copos de avena, mucho vinagre de manzana. ¿Eh? No vivo en España, por eso OTET no es la palabra en español. Nada de aquí está en español, es otro idioma. A ver si alguien sabe qué idioma es y dónde vivo, en qué país estoy. También me lo dejáis en los comentarios. El que acierte recibe una cerveza gratis, ¿no? Entonces, comida, fregadero, eh, más comida, las conservas, atún, sardinas y los fogones de la cocina. Esto es una cocina que funciona con gas. Tenemos aquí el calentador y mi cafetera, la cafetera con cápsulas. Muy fácil. Todo, verás que en mi vida el principio fundamental es la simplicidad, todo simple y sencillo. Y por eso la cafetera con cápsulas. Calentador y... Sí, esta casa funciona con gas y aquí tenemos los radiadores, ¿vale? El radiador para el invierno cuando hace frío, pues es perfecto. Y también tengo aire acondicionado, un aparato de aire acondicionado, porque en verano también hace un poquito de calor, no tanto como en España, pero un poco. Y creo que es todo de la cocina, no hay mucho más interesante que ver. Así que podemos pasar a la estrella de la casa, lo que más me gusta y donde paso más tiempo, que es mi escritorio, o mi zona de trabajo, mi oficina, yo lo llamo oficina. Aquí está la silla de oficina, pero puedes ver que no la utilizo tanto, porque tengo un escritorio para estar de pie, que puedo bajar y puedo subir. Entonces intento estar de pie el máximo tiempo posible, es más saludable. Y en mi escritorio pues tenemos mi ordenador portátil, ¿eh? Un portátil conectado a un monitor del ordenador y una cámara web. Y aquí hay un micrófono, pero no hay un micrófono ahora porque lo estoy usando en mi teléfono, pero tengo un micrófono también para grabar mis vídeos, mis clases y con el ordenador necesitamos, por supuesto, un teclado para escribir y el ratón. Es un ratón un poco raro, como yo, raro. Es ergonómico, lo coges de forma vertical, es mejor para el antebrazo. Y mis auriculares, los auriculares o audífonos, que en Latinoamérica creo que dirían audífonos, en España auriculares también. Y creo que es todo del escritorio. ¿Sí? No hay mucho más. Mi botella de agua y, bueno, una lámpara de escritorio. Tenemos aquí también, muy sencilla. Y es todo de aquí. Escritorio, la cocina. Vamos al baño. Y os he dicho que en la cocina es el fregadero, el kitchen sink. Pero bathroom sink no es fregadero o no es fregadero de baño. En español lo llamamos el lavabo. Este es el lavabo. Y tampoco tengo mucho aquí. Bueno, tengo un poco de cremas para la cara, para hidratarme y también para tener una piel saludable. No sé, ¿cuántos años creéis que tengo? ¿Me cuido o no me cuido? Dejadme en los comentarios vuestra suposición. Cuidado, a ver si me vais a ofender. Entonces, un poco de desodorante, un poco básico, mínimo, de higiene. Y para los dientes, hay que tener una sonrisa blanca, saludable. Y tengo mi cepillo de dientes. Esto se llama el colutorio para enjuagarse la boca. Y la pasta de dientes también. También hilo dental. Debo confesar que no lo uso tanto como debería, pero intento también usar hilo dental. Y el retrete. Se llama retrete, no os voy a mostrar los detalles de este elemento, no es necesario, pero está bien. Y por aquí tenemos la bañera. Me gustaría más tener una ducha. La bañera no es necesaria, ocupa mucho espacio, es incómoda.
no sé, no me gusta una bañera, pero es lo que hay. Y tenemos aquí el jabón, el gel de ducha y el champú. Champú con cafeína, porque dicen que previene la caída del pelo. Todavía tengo esperanza de mantenerlo unos años, no lo sé. Creo que no funciona, pero bueno, hay que ser optimista. Hemos visto entonces la cocina, mi oficina y el baño. Y ahora vamos a ver el lugar donde la magia ocurre. Y la magia es donde duermo, ¿vale? Porque podéis ver que tengo una cama individual. En España llamamos cama individual y la cama de matrimonio, la cama en la que caben dos personas. Pero yo tengo una cama individual, lo que hace evidente que la única magia que ocurre aquí es mi sueño. Pero mi sueño es muy importante, es algo que lo que presto mucha atención. Porque, primero, este edredón es un edredón que pesa 10 kilos. Que bueno, dicen que es mejor para dormir y no sé, es interesante. Es otra cosa un poco rara que hago. También tengo un cojín de muy buena calidad, pero tengo algo más interesante incluso. Aquí podéis ver mi mesita de noche, ahora iremos a eso, pero aquí hay un aparato muy chulo que se llama un chili pad y este aparato lo que hace es calentar o enfriar la cama. Tengo un tubo aquí y una manta. Entonces, con eso, en invierno puedo poner la cama más caliente y en verano un poquito más frío. Cambia la temperatura de la cama, que es muy cómodo. Otra cosa muy rara sobre mi dormitorio es que podéis ver que en las ventanas tengo este material. No se ve nada cuando estoy durmiendo. En esta habitación solo se duerme, entonces para mí es muy importante la oscuridad. Cuando duermo, para dormir profundamente, no quiero nada de luz. Me molesta mucho la luz. En mi mesita de noche tengo un lector electrónico, Kindle, y también un esparadrapo. ¿Por qué un esparadrapo? Bueno, también en los comentarios me podéis decir por qué creéis que uso esto, para qué, a ver si alguien lo adivina. Pero otra de las cosas raras que tengo, un edredón que pesa mucho, un aparato que calienta la cama, un esparadrapo, las ventanas tapadas. Estoy loco, ¿qué vamos a hacer? Y tengo un Google Home. ¿Sí? A Google le pregunto qué hora es o qué tiempo va a hacer. Y bueno, es mi compañero de la habitación aquí. Y podemos pasar a ver el armario. Soy muy estiloso, tengo un gran sentido de la moda, la ropa para mí es muy importante. Entonces podéis ver en mi armario eh, toda mi ropa, básicamente, ¿sí? No hay mucho más. Tengo ropa de muchos colores y la ropa de cama, ropa interior, calcetines, las toallas del baño y mis aparatos para algunos ejercicios. Si me duele algún músculo, pues tengo aquí estos aparatos. Y os he mentido, no es toda la ropa que tengo un poquito más. Tengo la ropa de las citas, si tengo un poco de suerte en Tinder, a veces me sale una cita y sí tengo ropa más apropiada. Tengo una camisa, un pantalón, una chaqueta y un abrigo. Entonces tengo ropa exactamente para una cita. ¿Qué pasa si hay una segunda cita? Tengo problemas. Pues ahí la situación. ¿Sí? No estoy preparado para ello, pero por lo menos para la primera puedo aparecer de forma decente. Entonces, en cuanto a ropa, este no es el mejor vídeo para aprender vocabulario. Una camiseta, un pantalón, la ropa interior, una chaqueta, pero poco más. Pues ya os he enseñado todo realmente del apartamento. La entrada, tenemos la lavandería, mi salón, oficina, cocina, el baño y el
dormitorio. So that's it for today's video. I hope you enjoyed this one. It's a bit different, definitely, from what I usually do. But I thought it would be a cool way of giving you some insights into my life and teach you some vocabulary. And if you enjoyed it, please give it a like. And remember, if you want to see my meal prep routine or anything else, really, just let me know in the comments down below. Muchas gracias. Soy Alejandro de X Spanish y nos vemos en clase.